Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín. Aquí nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Pero hoy viernes hay como un fresquito, es tan rico los viernes, decimos muchas veces, gracias a Dios es viernes, se acaba la semana y ya se viene el fin de semana para descansar, ojalá en familia, ojalá con sus amigos y sobre todo, ojalá en mucha paz. Bueno, les queremos contar dónde estamos. Estamos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Muchas veces tenemos nuevos televidentes y no me canso de decirles, esto es un espacio público, esto es un espacio para que ustedes vengan, lo disfruten, no tienen que pagar entrada. Aquí hay un parque muy bonito donde los estamos esperando todos los días, especialmente entonces el fin de semana es un lugar donde lo pueden aprovechar, venir con sus familias. A veces dicen las mamás, ay, no tengo dónde llevar a los niños. Aquí también hay parque para los niños, donde pueden que los columpios, que el mataculín, bueno, en fin, es un lugar muy lindo que esperamos que lo visiten. Hoy vamos a hablar de algo que nos está preocupando en la ciudad y nos ha preocupado por mucho tiempo. A veces nos llaman y nos hacen esa llamada millonaria. ¿Y qué es lo que pasa? Es que todos los días estamos entregando nuestros datos, que por medio de la tarjeta de crédito, que porque pagamos en el mercado, que porque entramos a internet, entramos a las redes o escribimos un correo, miles de cosas que nos las van a explicar hoy. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Y hoy necesitamos muchísimo sus llamadas porque sabemos que con sus experiencias vamos a enriquecer nuestro programa. Muy bienvenidos a Parihueliando con Vos y Parihueliando con Vos, Andrés. Parihueliando con vos, Natalia, Parihueliando con vos. Los saludamos en esta cita de las 4 de la tarde en el consultorio que Natalia les estaba comentando. Efectivamente, para quienes son de pronto nuevos televidentes, vamos a cambiar de tema todos los días. Unos días hablamos de salud, donde incluimos salud mental, a veces hasta salud oral. Me gusta que cambiemos todos esos temas dentro de la salud también. Otros de temas jurídicos. Dentro de esos temas jurídicos están también los trámites. Hoy, por ejemplo, es un día de trámites cuando hablamos de protección de datos personales, pero también parihueliamos de ciudad, de todos esos procesos de transformación de Medellín, de los cuales ustedes también son partícipes. Entonces, como también deben participar hoy, pues lo pueden hacer con la línea telefónica 268-6033. Como decía Natalia, es muy importante que llamen y pregunten, no se queden ahí pendientes de la información. Entonces, también les pedimos el favor de que tengan papel y lápiz a la mano, porque con seguridad todos esos tipsitos, la palabra que tanto le gusta a usted, Natalia, pues los deben aprovechar hoy. ¿Qué tal si nos vamos de una vez con el invitado? Claro que sí, Andrés. Vamos a hablar entonces con Ricardo Pinillos. Ricardo es el director de riesgos de pasarela de pagos en la web. Entonces Ricardo nos va a explicar en qué consiste todas estas leyes que nos pueden proteger, qué es el habeas data y qué tenemos que hacer nosotros, ser muy responsables para proteger nuestros datos. Ricardo, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muchas gracias, Natalia. Muy agradecido por la invitación y estoy aquí para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten, Ricardo, informando a los usuarios en lo que ellos necesiten también. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, yo ahorita le preguntaba antes de empezar, ¿qué es pasarela de pagos en la web? Las pasarelas de pagos son aquellas empresas que intermedian entre los e-commerce, entre las empresas que venden o recaudan por internet y los usuarios finales. Cuando yo voy a realizar un pago por internet, realmente me estoy conectando a través de una pasarela de pagos. Y estas pasarelas de pagos reciben la información formal, sensible del usuario, la enruta hacia un procesador o hacia una red financiera y recibe la respuesta y se la comunica al establecimiento comercial. Es decir, es el encargado de administrar la información sensible para que el establecimiento comercial no tenga que establecer una conexión con un banco. O sea que es como cuando pagamos, digamos, la seguridad social por medio de la página, por medio de la red y entramos a algunas, las pasarelas son como las plataformas y por ahí entonces ya se conectan con el
el banco y de ahí debitan. ¿Eso es así? Exacto, somos los intermediarios. Entonces, dentro de esa intermediación, pues no solo es una actividad de carácter operativo, sino que también tenemos que administrar la seguridad de la información, tanto para proteger al comercio como al usuario mismo. Ricardo, permítame citar que la Ley de Protección de Datos es la 1581 de 2012 y dice que es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos. ¿Por qué estoy leyendo este segmento? Porque dice que esta ley complementa. ¿Qué es lo que complementa? O sea, la ley, hay muchos otros mecanismos para regular ese manejo de los datos, de esa información personal que nosotros suministramos en diferentes medios. Correcto. Hay una información que es de carácter sensible y viene derivada de un derecho fundamental, que es el derecho al buen nombre, ¿cierto? Esa información que estamos manejando todas las empresas, todos los comercios que está circulando en Internet, pues tiene que tener un uso adecuado. Y conforme avanzan las tecnologías, tiene que avanzar la ley para poder regular ese tipo de información. Esa ley lo que hace es darnos unas pautas muy claras de qué es lo que yo puedo hacer y no puedo hacer con la información de los usuarios. De hecho, nos informa quién es el titular de esa información. En ocasiones las empresas tienden a pensar que son los dueños de la información de los usuarios solamente porque la recaudaron, y esto no es verdad. La información es realmente del titular, del usuario final, y entonces él tiene unos derechos. Dentro de esos derechos él puede solicitar la actualización, la rectificación o inclusive solicitar eliminar los datos si así es necesario. 268-6033 es nuestra línea telefónica. Ay, no sé si ustedes están recibiendo llamadas de pronto de un banco o de pronto de telefonía celular y los están llamando todo el tiempo. Incluso les dicen, vea, señora Pepita, usted vive en tal dirección y usted tiene tal teléfono, y uno empieza, ah, sí señor, cuidado porque tienen sus datos, cuidado, no debe dar ninguna información. Entonces, en este momento es importante que ustedes nos llamen y nos cuenten si de pronto les están pasando estas experiencias. Además, recuerden, uno, que cuando nos llaman al teléfono celular y ese teléfono no lo conocemos, debemos tener alerta, revisar muy bien quién nos está llamando. Más bien, si empiezan a pedirnos datos o a decirnos datos, decir muchas gracias, yo voy a la entidad de donde nos estén llamando. Y segundo, la Superintendencia de Industria y Comercio es nuestra aliada en momentos donde tenemos que proteger nuestros datos. Pero a todas estas, Ricardo, ¿qué es un dato? ¿Qué son los datos? Un dato es la expresión mínima que, en este caso, hablando de información personal, me puede conllevar a individualizar o a identificar una persona. Por ejemplo, en este caso, un dato puede ser el nombre, un dato puede ser el documento de identificación, un dato puede ser la fecha de nacimiento. Entonces tienen unas clasificaciones para diferenciar cuál es el tratamiento que le debemos dar, dependiendo si es privado, semiprivado o es público. Yo creo que usted ya empezó con lo que debemos establecer, y como decimos aquí en Parihueliando con Vos, nos vamos a ir de coquito, si es privado, semiprivado, público. Entonces empecemos con dato personal público. ¿Cuáles son? Y de pronto poniendo esos ejemplos de qué manejo se le pueden o no dar a esos datos personales públicos. Muy bien. Un dato público es aquel que se emitía de una u otra manera por el Estado, ¿cierto? En todo lo que se refiere al Estado, porque pues digamos que no solo quiere decir el gobierno, ¿ok? Un dato público entonces es el documento de identificación, que no lo emite la Registraduría Nacional. Un dato público es el nombre. Un dato público también es la fecha de expedición de ese documento, el lugar. Un dato público también es, en este caso, ahí quedamos ya con los datos públicos estrictamente conocidos. Entonces, permítame ver si lo entendimos bien. Eso quiere decir que todo el mundo tiene acceso a saber cuál es nuestro nombre completo y lo puede ligar con cuál es el número de identificación, qué tipo de identificación tenemos y en qué año fue expedido. Eso sería, hasta ahí tiene el alcance de la información pública. ¿Y para qué lo pueden utilizar esa información? Esta información es requerida en muchos casos en temas muy simples y cotidianos como la facturación, ¿cierto? Entonces, si yo voy a facturar, necesito entregar la información de la persona natural a quien le estoy vendiendo, o en este caso a la empresa. ¿Listo? Ya cuando estamos hablando de unos datos que empiezan a ser sensibles, estamos hablando, por ejemplo, de unos datos semipúblicos,
Estamos hablando de historial crediticio. Entonces ya no es de manejo permanente para todas las personas. Una cosa es facturar, ¿sí? Una cosa es realizar actividades de control de lavado de activos donde me exige la norma identificar quién es el usuario final, pero otra cosa es conocer el historial crediticio. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Empezamos a pasar de lo público a lo semipúblico. Y ya entonces nos queda una información privada. ¿Qué se denomina la información privada? Entonces, esta información privada es la que nos puede llevar a identificar tanto a la persona como su ubicación y a contactarla. Me explico. Dentro de esa información privada tenemos los números telefónicos, tenemos las direcciones, tenemos los correos electrónicos. A través de esa información privada yo puedo contactar a una persona y ahí ya cada vez nos vamos entrando en unas regulaciones más estrictas, cada vez tengo que ser más cuidadoso con el manejo de esa información y no solo en el manejo interno, digamos en los aspectos de seguridad de cómo la voy a custodiar, sino qué hago abiertamente con ella. Entonces, si a mí me están llamando de una entidad, digamos, en un caso, un banco, por ejemplo, me está llamando y yo ya les he dicho, por favor no me llamen, que quede esto grabado, no quiero más llamadas, pero me siguen llamando. Además, siento que de pronto puede ser una llamada tipo fraude. ¿Qué debo hacer? ¿Ir al banco o llamar a la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Llamar, escribir? ¿Cuál es el procedimiento en esa parte privada? Muy bien. Lo primero es que para respetar la ley yo tengo que permitirle al usuario presentar sus reclamaciones por el mismo canal por el cual yo lo estoy contactando. Entonces diferenciemos. Si es una llamada formal de una entidad financiera o de una empresa que te está contactando y de una u otra manera a su modo de ver está haciendo las cosas bien. Tenemos que diferenciar eso de los casos de fraude en donde me están llamando a solicitar información ya de mi tarjeta de crédito, de mi historial crediticio, solamente con el objetivo de realizarme un fraude. ¿Sí? Vamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo, si un banco me está llamando para ofrecerme un crédito y hace la presentación formal, efectivamente yo no tengo la sensación de que es una llamada de una estafa, pero sí es algo molesto porque está invadiendo mi privacidad. Por ese mismo canal yo estoy autorizado para presentar la queja. No es legal que la persona me diga, bueno, si quiere que no lo vuelva a llamar, entonces escríbanos una carta o ingrese a la página web o presente la queja o venga directamente. No, por el canal que me estás contactando, por ese mismo canal estás obligado a atenderme la queja. Es decir, es suficiente decir, venga un momentico, yo no quiero acceder a ese crédito, pero adicional a eso no quiero que me vuelvan a llamar, sáqueme de su base de datos, que no me gusta que me contacten de su entidad. Con eso sería suficiente y esa es la información, o tendría que utilizar de pronto algunos otros términos, ¿qué más información tendría que decirle que no quiere que manejen ellos? Perfecto, como lo acabas de describir, con eso debería ser suficiente, pero supongamos que la persona no haya entendido correctamente mi queja. Puedo expresarlo abiertamente. Por favor, radique la queja en la cual estoy solicitando que no me vuelvan a enviar información de carácter comercial. No quiero tener ningún vínculo con su banco. Cuando yo lo necesite, pues yo los buscaré a ustedes. Entonces lo puedo hacer como lo describiste en la primera instancia, así debe ser. Si la persona no entiende, pues puedo ser un poco más enfático. Puedo decir, quiero presentar la queja para que no me vuelvan a contactar, porque creo que a todos nos ha sucedido y es bastante molesto. ¿Dónde estamos entregando nuestros datos? ¿Por qué medios? Y lo que nos acaban de decir creo que es clave, porque muchas personas estamos teniendo o correos malintencionados o de pronto también llamadas todo el tiempo de empresas que nos están ofreciendo servicios que no queremos. ¿A quién no le ha pasado que está en una reunión de trabajo y llaman? ¿Quiere una tarjeta de crédito? ¿A quién no le ha pasado también que está de pronto mercando con 4 paquetes en la mano y le están ofreciendo un nuevo teléfono o miles de servicios? Bueno, de eso estamos hablando hoy en Parihueliando con Vos, de nuestra responsabilidad para cuidar nuestros datos, pero también de nuestros derechos, de los derechos que tenemos para poner esas quejas y para que nos saquen de datos de base de datos que nos están molestando. Entonces, estamos Parihueliando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y
seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites, hoy parihueleamos sobre la protección de datos personales con Ricardo Pinillos, director de riesgos de pasarela de pagos en la web. Y ustedes pueden llamar a preguntar cómo es que hacemos efectiva esa protección de nuestros datos personales, no solamente en la web, sino para que nos llamen, no nos llamen telefónicamente a darnos información que no queremos o a solicitarnos información que no debemos. 268-6033, la línea para que parihueleen con nosotros. Y en el segmento anterior alcanzamos a avanzar, definiendo un poquito y poniendo los ejemplos de qué es un dato personal, por ejemplo, de carácter público, semiprivado y privado. Y tenemos pendiente todavía hablar de esos datos personales sensibles, o sea que estamos hablando de algo todavía mucho más privado, es algo así. Correcto. Pero venga un momentico, le voy a ofrecer cafecito. ¿Toma tinto o no? Agüita. Agüita, bueno, a Natalia, usted tampoco. No, oiga que no. Me lo sirvo yo solito para que no se pare. Yo le Venga, sirvo, déjese atender. No, quédese ahí tranquilo. Bueno, Natalia, perfecto. Entonces, aquí vaya respondiendo Ricardo. Hablemos de los datos personales sensibles. Muy bien. Cuando estamos hablando de los datos personales sensibles, ya estamos hablando de una clasificación que es mucho más importante. Tengo que ser más cuidadoso todavía. Estoy hablando, por ejemplo, de la afiliación de género, ¿cierto? Estoy hablando de la afiliación política, de la religión, estoy hablando de la edad. En general, de todo aquello que pueda conllevar de una u otra manera algún aspecto de discriminación. Entonces, efectivamente, cuando estoy hablando de esa información tengo que ser más cuidadoso. No tiene sentido que yo esté solicitando información de carácter sensible para prestar un servicio estándar, un servicio normal. Si yo estoy haciendo una compra en una tienda online, ¿para qué necesitan mi edad? ¿Para qué necesitan mi género? ¿Para qué necesitan mi afiliación política? Entonces, en algunos casos, en campañas de mercadeo se solicita, porque claro, puedo perfilar mucho mejor mi cliente, pero lo que no están siendo conscientes estas empresas es la magnitud de la información que tienen. ¿Qué sucede si a mí se me pierde, me hurtan o me hackean una base de datos con esa información? Esto ya acarrea una responsabilidad mucho mayor. También hay información sensible, que es toda la información relacionada con los menores de edad. Toda esa información se considera de carácter sensible, inclusive también el historial clínico. Solamente piensen que puede suceder si un gran ejecutivo es víctima de un hackeo de información o el doctor de esa persona tan importante. Pongamos el caso de Steve Jobs. ¿Qué sucede con las acciones de una empresa si se filtra la información que esa persona tiene cáncer? Entonces, eso es información sensible que puede afectar muchísimo. Y entonces por eso debo ser más cuidadoso y no solicitarlo si yo no voy a hacer un uso adecuado o peor aún, si no voy a hacer uso de ella. Bien, tenemos nuestra primera llamada a nuestra línea 268-6033. Juliana Lopera desde el Poblado, Julián Lopera desde el Poblado, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, mira, es que yo tengo una pregunta. Yo tengo una tienda con varias sucursales y al hacer una venta de productos a los clientes solicito información como el número de la cédula, nombre y correo electrónico, incluso el teléfono también. Mi pregunta es si en cada venta debo hacer firmar al cliente algún registro como de autorización de manejo de datos y qué pasa si el cliente no lo quiere firmar. Julián, muchísimas gracias por su pregunta, excelente pregunta. Gracias por parihuelear con nosotros. Adelante, Ricardo. Muy bien. Si estamos hablando del mundo físico, y yo voy a enviar una factura electrónica, pues es posible que yo requiera ese correo electrónico. De lo contrario, no es necesario para la prestación del servicio en condiciones normales. Si yo lo que vendo es productos, pues no necesitaría ese correo electrónico. Probablemente no necesitaría ese número celular. El documento de identificación, recordemos que es un documento público, ese sí lo necesito y lo necesito por aspectos de facturación inclusive. Ahora, efectivamente, la persona me debe autorizar el tratamiento de datos y generalmente por eso en las facturas, en la parte inferior, se registra la autorización. Si la persona no quiere autorizarme el tratamiento, pues en algunos casos yo sencillamente no puedo prestar el servicio. Entonces la ley no se va tan al extremo que no me permita tener a mis herramientas para poder operar. Recordemos que si, por ejemplo, a la empresa a la que yo le estoy comprando la están obligando a tener un control de lavado de activos, la están obligando a conocer a la persona, a tener información sobre ella. Entonces es necesario en ese caso que lo solicite. Pero sería correcto que, por ejemplo, en el caso de don Julián, él hablara con su personal y les dijera, vean, pregúntele a las personas
personas sí quieren y que sepan cuál va a ser el uso de esta información. Eso estaría bien para que cuando ellos diligencien el formato y lo firmen, estén más tranquilos. ¿Eso sería correcto? No solo estaría correcto, sino que es necesario. Debe ser. Así debe ser la explicación del para qué. Correcto. La persona que esté solicitando la información debe tener una plena capacitación de por qué estoy solicitando estos datos. Entre otras, porque si no tiene ese conocimiento, pues muy probablemente de ahí es que se desprenden aquellas fugas de información o aquel mal uso, porque simplemente no sabe la importancia de la información que está recibiendo. Y yo me pongo del otro lado de los clientes, entonces a uno todo el tiempo por el correo, ve, para una factura, mándame entonces dirección, teléfono, y uno le pasa a la persona, al amigo, al que le está haciendo el contrato, a una entidad conocida, entrega ahí en el correo todo. Entonces ahí qué debemos hacer como para que la información no quede tan fácil de sacar para personas de pronto que van a hacer un fraude. Muy bien, tengo que diferenciar también dos aspectos. Uno es cuando estoy actuando en nombre de alguna empresa y otro es cuando estoy actuando como persona natural. Si estoy actuando en nombre de una empresa, ya ese teléfono, ese correo electrónico se convierte en información pública. Entonces, si me la solicitan, perfectamente la puedo entregar. Pero si estoy actuando como persona natural, yo perfectamente me puedo negar a entregar esa información que permite contactarme. Porque a menos que me justifiquen por qué lo están haciendo, pues me puedo negar perfectamente. De hecho, yo personalmente lo he hecho en muchos casos, porque me ha pasado que he comprado, me solicitan el teléfono, me solicitan el correo electrónico y al otro día ya estoy recibiendo publicidad de esa empresa, cuando en ningún momento me informaron que era para ese fin. Pero de pronto el caso, Andrés me quiere contratar para hacer él está dirigiendo otro programa y me quiere y me quiere contratar y me está pidiendo por medio de correo electrónico todos mis datos, pues dirección, los datos que necesite para un contrato. ¿Está bien mandarlo por correo electrónico o uno como persona natural debería cuidarse más y no entregar esos datos por correo electrónico porque de pronto hay personas que pueden hackear mi correo? Muy bien, ese riesgo de que me hackeen el correo siempre va a existir. Lo que yo tengo que saber es si la otra persona necesita esa información. Entonces, si estamos hablando de un contrato, pues muy seguramente va a necesitar toda esa información para cerrar la negociación. Lo que yo no puedo entregar es información cuando no es necesaria para la negociación o para la prestación del servicio. Ahí es donde yo me puedo rehusar. Entonces, estamos poniendo el ejemplo, estoy comprando un televisor, me están entregando la factura física, ¿para qué necesitan mi número telefónico? ¿Para qué necesitan mi dirección? No lo necesitan, entonces en ese caso yo me puedo rehusar. Pero si en una negociación es claro que necesito tener información clara sobre la otra persona, la puedo remitir. Como les mencionaba hace un momento, el riesgo de que me hackeen ese correo electrónico siempre va a existir y eso va a depender del buen uso que yo dé a mi correo y que la otra persona también lo haga. 268-6033, la línea telefónica para que nos llamen a parihueliar sobre la protección de datos personales. Y ahorita usted nos estaba mencionando que algunos de esos datos personales son sensibles y entre ellos es la información que tiene que ver con menores de edad. Hablemos precisamente de la protección especial que tienen esos datos personales de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Cuando hablamos de la información sensible asociada a los menores de edad, pues va a requerir la autorización del custodio, va a requerir la autorización de los padres o quien ejerza ese papel. Y en muchos casos, lo vemos continuamente en las redes sociales, somos muy olímpicos en la forma de utilizar esa información. Entonces yo tomo la fotografía de la fiesta de los menores y puedo ir tagueando a todos los amigos de mi hijo. Eso es algo abiertamente no solo ilegal, sino peligroso, porque muy probablemente algunas otras personas sí se están cuidando adecuadamente con el manejo de su información en redes sociales y soy yo, un tercero, el que estoy permitiendo vulnerar esa seguridad. Es que incluso, permítame Natalia, antes de que avancemos, antes de cambiar el tema, para crear muchas de estas, para poder crear unas de estas cuentas en las redes sociales, se necesitan datos personales. Uno dice con qué criterio estos muchachos, estos pelados, estos niños abren esas cuentas y suministran esa información. Obviamente aquí ya vamos a entrar en el terreno del cuidado y la veeduría que deben tener los padres de familia sobre lo que están haciendo sus hijos, pero igual como todo el tiempo no lo están haciendo y va a pasar de todas maneras, pues qué bueno que conozcamos las pautas también para orientar a los pelados y a los papás sobre ese manejo de las situaciones. Muy bien, no solo hay que hablar del cuidado con los hijos, del cuidado que tienen que tener ellos mismos, el cuidado de los padres, sino de la responsabilidad de la empresa o de la plataforma a la cual se están registrando. Entonces, claro, abiertamente, pues sabemos que el padre debe tratar de
velar por la seguridad del hijo. De la misma forma como vela por la seguridad de él en el mundo físico, lo debe hacer en el mundo virtual. En el mundo virtual se hace un poco más complejo, entre otras pues porque los jóvenes empiezan a manejar las redes sociales o la tecnología en general mucho más rápido que los padres. Afortunadamente es una brecha que cada vez se ha ido cerrando un poco más. El hijo, los menores, pues deben ser conscientes del riesgo que hay cuando estoy ingresando a una plataforma, porque yo no sé con quién me voy a encontrar. Entonces es igual que el mundo físico. En el mundo físico me recomiendan siempre, no hable con extraños. Si soy un niño, abiertamente me lo repiten muchas veces, no hable con extraños. Cuando estoy conectado por una red social, y no estoy conectado con el amigo mío que yo sé claramente que ese es, sino que estoy hablando ya con terceros, empiezo a correr un riesgo, porque el amigo de mi amigo no es mi amigo. Ahí estoy permitiendo que alguien, por ejemplo, puede ser un mayor de edad, esté suplantando a un menor para extraerme información, para extraerme no solo información ya de la que estábamos mencionando, sino que empiezo a correr el riesgo de entrar en pornografía infantil y muchos otros riesgos que se derivan del acceso indebido a las redes sociales. Ahora, pasando al lado de la empresa, pues la empresa está obligada a tener unos criterios de seguridad, unos parámetros de seguridad para validar que quien está creando ese usuario realmente es quien dice ser. Y eso es algo en lo que las plataformas generalmente han fallado bastante. Han tomado medidas recientemente, pero no todas ellas. Inclusive todavía se ven casos en los cuales un menor de edad de 7 años crea una cuenta de Facebook y con ella aparenta ser mayor de edad, inclusive en muchos casos con complicidad de los padres. Los padres ni siquiera son conscientes del riesgo que se están exponiendo ahí. Bueno, Ricardo y Natalia, les voy a hacer una propuesta. Yo sé que por ahí tienen una pregunta pendiente de Natalia. Tenemos llamada telefónica. Entonces, primero vamos con la llamada de José Montoya, que nos llama a la línea telefónica 268-6033 y nos está llamando desde el barrio San Francisco. Muy buenas tardes, José. Parihueliando con vos. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Bueno, señor, gracias por esperarnos y cuéntenos qué es lo que quiere saber hoy sobre ese tema de la protección de los datos personales. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una tarjeta, entonces fui a preguntar para cancelarla y me contestan que... Permítame, no lo puedo hacer. don José, perdóneme porque no sé si lo escuchó también nuestro invitado y Natalia, porque yo no lo escuché. Yo tengo, ¿qué fue lo que usted dijo? Una tarjeta. ¿Tiene una tarjeta? Sí, entonces voy Ahora a cancelarla y me dicen que no, que lo haga por teléfono y yo no quiero hacerlo por teléfono. Me parece que personalmente es mejor. Sí, señor. Porque nos hacen muchas preguntas y entonces no es bueno dar todos esos datos. Sí, señor. Perfecto, don José. Entonces vamos a ver qué nos dice Ricardo sobre esa orientación, si se debe hacer, si se puede o si es mejor hacerlo directamente. Muchas gracias por parihuelear con nosotros, don José. Muy bien. Estos canales que abren las entidades financieras precisamente lo hacen para prestarnos más facilidad y un acceso mejor en servicio al cliente. Si la entidad financiera a mí me ofrece la posibilidad de cancelarla por vía telefónica, pues yo puedo acceder sin ningún problema. De hecho, en mi caso personal, así es como lo hago frecuentemente, para no tener que ir a la entidad financiera. Entonces, digamos que no es algo irregular, ¿cierto? La llamada está quedando grabada. A partir de ese momento yo puedo destruir la tarjeta y no debo tener ningún inconveniente. Sin embargo, el banco no me debe obligar a que ese sea el único canal. O sea, el canal es un medio, pero el banco tiene canal físico, tiene canal telefónico, tiene canal virtual. Entonces, el banco en su servicio al cliente debe estar abierto a recibir todo ese tipo de solicitudes por todos los canales. No me debe presionar a que lo haga por uno solo. Entonces, él debe llamar a la superintendencia o dónde puede como denunciar el servicio de esta entidad, porque si le están diciendo que y a mí me pasó también con un caso con una entidad de telefonía. Fui hasta el lugar, quise hacer todo el trámite allá. No, usted se tiene que ir para la casa a llamar, pues, o donde sea a llamar. Yo decía, no, es que yo quiero tener un papel que me diga que ya terminé el contrato con ustedes. Entonces, ¿por qué nos están obligando las entidades a hacerlo telefónicamente cuando ya estamos en la empresa? ¿A dónde podemos llamar? Cuando yo tenga ese problema, uno a dónde, o cualquier persona, ¿a dónde puede llamar en ese momento?
Lo primero que debo hacer siempre es seguir el conducto regular, y es que mi primer queja siempre debe ser hacia la misma entidad que me está generando el inconveniente. Si es una entidad financiera, entonces hacia allá debo radicar mi reclamación primero. Si esta no es atendida, pues debo ir al organismo que la regula. Si estamos hablando de una entidad financiera, puede ser la Superintendencia Financiera. Si es algo de atención del Estatuto del Consumidor, de Servicio al Cliente en general, pues puede ser ante la SIC, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero recordemos que siempre debe haber un conducto regular. Siempre la queja debe ser primero al establecimiento comercial, el banco, el e-commerce, la empresa que sea. Bueno, los clientes tenemos también derechos, tenemos derechos a protegernos, también las empresas que también están trabajando con nuestros datos, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la protección de nuestros datos. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando de este tema y esperamos sus llamadas al 268-6033, ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites, lo hacemos sobre la protección de datos personales con Ricardo Pinillos, director de riesgos de Pasarela de Pagos en la web. Bueno, y a ustedes les recordamos que tenemos una línea telefónica para que aprovechen a nuestros invitados. 268-6033. Natalia, y de una, eso no es sino anunciar el teléfono y creo que ya está entrando llamada. Ya entró, Andrés, la llamada desde Sabaneta. Mauricio García, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, felicitarlos por el buen programa. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué quiere preguntar o nos quiere contar alguna experiencia? Tal vez ambas. La pregunta primero es acerca de hojas de vida. ¿Qué datos no se deben colocar en la hoja de vida? ¿Qué datos personales? ¿Y qué datos personales el empleador no debe preguntar o no debería preguntar? Muy bien. Básicamente esa es la pregunta. En cuanto a experiencias personales, ya me ha pasado varias veces que me han preguntado datos personales, por ejemplo andando en bicicleta, que han abierto una calle nueva y paran a los ciclistas y empiezan a preguntar datos. Y uno pregunta, bueno, ¿y para qué? Y no te saben responder para qué, entonces obviamente no los doy. O que también preguntas de marketing empiezan a preguntar poco menos de dónde, qué hace uno cada hora, y tampoco dar esos datos, pero bueno, en este caso es más cerca de las hojas de vida. Muchísimas gracias, Mauricio. Ya Ricardo te va a responder qué datos debemos poner y qué no poner en una hoja de vida. Gracias por parihuelear con nosotros. Adelante, Ricardo. Muy bien. Esa pregunta de las hojas de vida es buenísima porque permite establecer cuál es ese riesgo y cuál es ese límite de la información que yo tengo que entregar y cuál no debo entregar. Listo. Ahí hay un muy buen ejemplo de lo que puede permitir la discriminación. ¿Ok? Entonces, si yo en la hoja de vida escribo o dejo registro de mi edad, ya puedo permitir a través de ello la discriminación. Si yo registro por el nombre, es muy fácil, generalmente, digamos, en términos generales, identificar el sexo, pero no es necesario registrarlo siquiera. La fotografía no es algo necesario, pero si yo no registro mi número telefónico y mi correo electrónico, pues va a ser imposible que me contacten. Entonces tenemos la información personal pública, que es necesaria. Tenemos la trayectoria empresarial, la trayectoria académica, que es información, se nos puede convertir en una información privada bien importante, pero es necesario entregarla, ¿cierto? Nos tenemos que poner en el lugar del otro. Ahora, el otro tiene que saber muy bien cómo utilizar esa información. Y un ejemplo muy claro es lo que sucede en todas las empresas. Yo recibo una hoja de vida de un amigo mío que está sin empleo y yo te la reenvío al analista de recursos humanos. Y el analista de recursos humanos se lo envía al director de recursos humanos. El director de recursos humanos se la envía a la empresa, a la casa talento. Y entonces mi información personal hasta el más mínimo detalle, todo eso está quedando en el limbo. Todo el mundo está teniendo acceso a esa información. No más antes de venir acá, estábamos en una capacitación en mi empresa y alguien hizo una pregunta muy buena. Dijo, cada vez que contratan a alguien acá, nos muestran la hoja de vida para que sepamos de dónde viene, cuál es su trayectoria, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus fortalezas. Y entonces alguien preguntó, bueno, ¿y eso no es información sensible? Le preguntamos a la persona antes de ingresar, ¿podemos publicar su hoja de vida para que los otros 50 empleados la conozcan? Y tiene toda la razón, es información sensible. Yo debería preguntarle primero a ese candidato, una vez vinculado, ¿puedo publicar tu hoja de vida?
Entonces, si es sensible al interior de la empresa, imagínense cuando esta información es transmitida por terceros. Entonces, resumiendo, no es necesario y no debo poner información que pueda conllevar a una discriminación. Tengo información pública e información privada que es necesario que la tenga registrada ahí, porque si no, no me van a poder contactar. Y también mi trayectoria académica, mi trayectoria laboral, para que permita a la empresa que está buscando a la persona, pues hacer un filtrado de información, hacer una clasificación para determinar si es la persona que necesitan o no. Y quien la recibe tiene que ser muy cuidadoso en la forma como la recibe. Debe establecer un único canal para las hojas de vida. Eso de reenviar las hojas de vida entre empleados debe ser completamente prohibido. 268-6033, la línea telefónica para que nos llamen y aprovechen esta oportunidad para que le resuelvan todas esas inquietudes sobre el manejo de sus datos personales. Bueno, y todavía tenemos algo pendiente con Mauricio, pero antes de esa segunda parte de la pregunta, yo quiero preguntarle también algo con respecto a las hojas de vida. Alguien decía, un profesor, creo que fue en la universidad, nos decía, es que ustedes en la hoja de vida ponen la foto, ponen toda la información y también la firma. No tendrían que firmar. ¿Es cierto que no tendríamos que compartir la firma tampoco en la hoja de vida? Correcto. ¿Para qué necesito yo la firma en la hoja de vida? O sea, quien la está recibiendo va a hacer un estudio grafológico. Seguramente no lo está haciendo, no lo va a necesitar. Entonces, nuevamente, es información sensible que yo no tengo que entregar y esa sí es sensible. Bueno, Natalie, nos quedó pendiente, pues aunque aquí lo tocó en parte Ricardo, algo que preguntaba Mauricio, ¿qué no deben y qué no pueden preguntar de información esos empleadores? Y quiero extenderlo un poquito a las entrevistas de trabajo, porque no solamente nos piden mucha información dentro de la hoja de vida. Le pregunto por qué. En alguna oportunidad, perdón que utilice una experiencia personal, pero en una empresa en la que trabajé nos preguntaban tanta información de nuestros hermanos, dónde vivían, a qué se dedicaban, y uno decía, bueno, si no respondo no me contratan, pero también se siente uno como vulnerado y vulnerable cuando le piden tanta información. ¿Eso se podría manejar en la entrevista de trabajo? Muy bien, tengo también una experiencia similar. Una vez en una contratación, en una empresa de cazatalentos, dentro de tantas preguntas que me hicieron, me preguntaron si tenía carro. Esta es la hora que yo no he entendido para qué me están preguntando si tengo carro o no. Entonces, efectivamente, las empresas cuando van a contratar tratan de hacer una perfilación del riesgo de esa persona. Entonces, muchas veces por eso es que preguntan la dirección para saber el estrato del barrio. Entonces, ya eso está permitiendo discriminarme a mí, porque yo puedo ser una buena persona, sencillamente no tener los recursos suficientes y entonces vivo en X o Y estrato. Y por eso ya me pueden discriminar, porque de forma errónea, a nivel general, supongamos en el caso de las entidades financieras, es algo muy común, se clasifica el riesgo de las personas y ese era uno de los criterios, el estrato en donde vivía, porque se decía que las personas allegadas podían influir en él para que él cometiera un fraude. Pero eso es abiertamente ilegal. Estoy discriminando a la persona por una situación que no es de manejo de él. En general, la discriminación no puede ser un factor en una vinculación laboral. Ahora, es algo completamente difícil de regular porque a todos nos pasa. Estoy en la posición en la que me pueden preguntar, ¿usted o alguno de sus familiares ha estado en la cárcel? Supongamos que mi hermano haya estado en la cárcel, pues yo qué culpa tengo. O sea, yo soy una buena persona, me vas a discriminar porque un familiar mío estuvo en la cárcel. Entonces se aprovechan de ese punto en el cual no hay un vínculo contractual y se aprovechan de la posición que tienen para solicitar información adicional. Entonces tengo que apelar a la ética del empresario. El empresario debe ser consciente que eso es ilegal y no lo debe hacer. Y en caso que una persona, un candidato, reciba ese tipo de entrevistas, pues se puede quejar, efectivamente, porque es completamente ilegal, porque están invadiendo su privacidad, porque lo están discriminando. En muchos casos no solo es esto, sino en muchos casos, por ejemplo, hemos visto las pruebas, los exámenes médicos, que me disfrazan de examen médico y lo que me están haciendo una prueba de embarazo. Y a través de eso se discriminan y se cancelan las vinculaciones laborales. Entonces, todo este tipo de cosas son ilegales. Yo, personalmente, me puedo quejar si recibo un trato de ese tipo. ¿Listo? Entonces el empresario tiene que ser muy ético, los equipos de recursos humanos tienen que ser muy éticos al solicitar esa información,
porque no puede ser que se aprovechen de la necesidad de la persona para que ellos terminen entregando información sensible. Lo que pasa es que hay el problema, si uno está pidiendo trabajo en una empresa y le están haciendo esas preguntas, uno no va a entrar a pelear de una vez con la empresa, ni a poner como a un caso pues como y disciplinario para ellos sin ni siquiera estar contratado, queda uno ahí como perdiendo. Yo voy a retornar, tenemos muchos televidentes que tienen niños o abuelitos que tienen sus nietos y entonces ponemos todo el tiempo fotos de los niños en Facebook o en Instagram, en otras redes. ¿Qué sería la recomendación que usted nos puede dar a todas las mamás, a los papás que estamos poniendo esas fotos? ¿Cuál sería la clave ahí para poner las fotos de los niños en nuestras redes? Lo primero es que los padres tienen que conocer muy bien la herramienta tecnológica que están utilizando antes de cargar información o subir información sensible. Ya mencionamos que toda esa información de los menores es considerada sensible. Y si yo no entiendo bien el funcionamiento de la herramienta tecnológica, pues es mejor que me abstenga de hacerlo. Por ejemplo, tenemos redes sociales como Facebook, que abiertamente entregan muchísima información sobre nosotros, pero no solo desde el punto de vista que la empresa esté diseñada para utilizar nuestra información y sacar beneficio económico de ella, sino también del riesgo al que yo me expongo por no saber utilizarla. Por ejemplo, si yo utilizo la misma contraseña para todas mis cuentas y me vulneran una de ellas, pues ya están accediendo a toda la información. Y si yo adicionalmente estaba cargando frecuentemente la foto de mis hijos, la foto de mis hijos con los amigos de él, que seguramente yo no tengo la autorización para cargar la foto de ellos, de los terceros, pues obviamente estoy permitiendo ser vulnerable no solo a mí, sino a mi hijo y al tercero. Pensemos en este lugar, en este escenario. Cuando suplantan a un menor, normalmente tomaron la información de alguien, ¿cierto? Entonces, si yo no mantengo una contraseña adecuada, si yo no utilizo un segundo factor de autenticación y permito que me vulneren mi seguridad, por ejemplo, si accedí a mi red social desde un café internet, dejé allá toda mi información, luego pueden tomar la foto mía, la foto de mis hijos y con eso crear un perfil para extorsionar a otros, para solicitarle información, para confundirlo a través del grooming y solicitarle fotografías privadas. Entonces no soy consciente de todo el riesgo que estoy poniendo a mis hijos si yo no sé manejar bien esa herramienta tecnológica. Si yo tengo la forma de configurar mi red social en forma privada y lo sé hacer, pues así lo debo manejar. Yo debo tener, la recomendación es muy clara, en redes sociales la recomendación es muy clara, yo agrego a la persona que ya conozco. Te conozco en el mundo real, te agrego, no al revés. Muy bien, 268-60-33. Todas estas recomendaciones para protegernos, para proteger nuestros datos. Con ellos estamos protegiendo no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites sobre la protección de datos personales con Ricardo Pinillos, director de riesgos de pasarela de pagos en la web. Y ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 y por ahí todavía tenemos algunos pendientes, pero creo que es oportuno que preguntemos algo que usted mismo nos sugiere, que no se puede quedar ahí en el limbo. Usted es director de riesgos de pasarela de pagos en la web y queremos saber cuáles son esas responsabilidades que ustedes tienen con el manejo de los datos personales. Cuando utilizamos alguna de estas pasarelas, plataformas, ¿qué otros medios sería? ¿Cómo se podría reconocer? Plataformas tecnológicas. ¿Ustedes qué responsabilidad tienen? ¿Son iguales a todas las que hemos hablado de estas responsabilidades o se les adicionan algunas más por la información específica que tienen? Perfecto. Las pasarelas de pago, como nosotros desde Place to Pay tenemos una cierta cantidad de obligaciones. Entre ellas tenemos que cumplir con regulaciones de la Superfinanciera. El año pasado, a través de una regulación, exigieron que cumpliéramos unos criterios, entre ellos tener política de protección de datos personales. Permítame un segundito, porque qué pena, no lo quiero dejar avanzar por algo, para que le hagamos una claridad a los televidentes que de pronto no todos han hecho esos pagos. Aquí nos estamos refiriendo a, por ejemplo, las personas que van a pagar la seguridad social y no tienen que ir al banco
banco o algún lugar a llenar una planilla, sino que eso lo pueden hacer ahí por internet. Entonces a uno directamente hay una página como una plataforma que le dicen a uno que está ligada ahí a ese pago de la Seguridad Social, entonces se va directamente a la información que tiene el banco. Entonces eso es de lo que estamos hablando en este momento. Muy bien, entonces las pasarelas de pago tenemos una regulación que es mucho más estricta en comparación con los comercios habitualmente. Tenemos que capturar información sensible, ya hablamos de datos públicos, datos privados y ya estamos hablando de información financiera, ahí estamos hablando de datos sensibles. Es por eso que la Superfinanciera desde el año pasado nos hace una exigencia y es una exigencia de diferentes puntos, ¿cierto? Uno de ellos es contar con una política de protección de datos personales, con política y procedimiento, es decir, cumplir toda la ley. Tener unas políticas y procedimientos de control de lavado de activos. Entonces eso me exige a mí conocer muy bien el cliente. En ese caso, yo como pasarela, pues tengo que solicitar la información al usuario para poderlo identificar, individualizar, pero no para utilizar esa información de carácter comercial. Pero adicionalmente me exige certificarme en la norma PCI DSS. Eso es una norma internacional, es la norma más exigente en manejo de información sensible. Esta norma es creada por las mismas franquicias de tarjetas de crédito con el objetivo de custodiar y administrar la información bajo estándares de seguridad internacional. ¿Listo? Esto es la norma más exigente que tenemos. Muchas de las empresas ya están certificadas en Colombia, algunas están en proceso de certificación, pero entonces en general nosotros tenemos mayor responsabilidad que los comercios habitualmente, y eso está muy bien. Nosotros estamos de acuerdo con esa regulación y se va guiando y se va trasladando inclusive a las entidades financieras que actualmente todavía no están obligadas. 268-6033 es nuestra línea telefónica. ¿Cómo debemos protegernos? ¿Cómo debemos proteger nuestros datos? De eso estamos parihueleando hoy con vos. Y en este momento nos vamos para el Poblado y vamos a hablar con Luz Dari Aguirre. Luz Dari, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, le habla Luz Dari Aguirre, ¿cómo le va? Quería hacerle una preguntita al doctor que están entrevistando allá. De pronto se sale un poco del tema, pero es hasta qué punto es válido que a uno lo obliguen a reactivar una cuenta de ahorros para hacerle una consignación de una incapacidad. Luego se demoran 4 meses sin entregar la incapacidad y el banco está retirando manejo de cuenta sin estar ingresando y mucho menos estar sacando plata de ahí. Sí, señora. Luz Dari, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Adelante, Ricardo. Muy bien, Luz Dari. Hay que tener presente que la entidad financiera no puede recibir dinero de una cuenta que está inactiva. Entonces, desde ese punto de vista, la entidad financiera realmente está obligada a reactivarla. Ahora, que exista un cobro o no exista un cobro va a depender de las políticas de cada entidad financiera. La recomendación es, en este caso, verificar qué cuenta tengo yo, cuáles son las condiciones de esa cuenta y si necesito que me consignen un dinero, pues utilizar la cuenta que tengo activa. En muchas ocasiones no me preguntan y entonces, claro, pues desde el principio ya tienen configurada una cuenta, ya tienen seleccionada una cuenta en donde van a consignar. Lo mejor es en ese caso es advertir para que hagan la consignación a la cuenta que yo tengo activa. Con respecto a los cobros ha habido quejas en todos los sentidos y las mismas entidades financieras en su afán de competir han ido disminuyendo estos cobros al punto en el cual ya las cuentas cada vez se abren más cuentas electrónicas que son exentas de todo tipo de cobros, excepto 4 por 1000 que por ley pues se tiene que realizar cuando tengo más de una cuenta y cuando manejo más de determinados montos. Pero es muy importante en este caso estar informado en los costos que me genera a mí esa entidad financiera, las alternativas que yo tengo. Yo puedo tener cuentas electrónicas con aplicaciones que solamente desde el celular las puedo abrir, no tengo que ir ni siquiera a la oficina y que no me están realizando cobro alguno ni de mantenimiento, ni por mantenimiento de cuota de manejo, ni por transferencia o por consignaciones que me realicen. Ricardo, nos quedan solo unos minutos para parihuelear. Quiero que nos quede muy, muy claro cuáles son esos datos que todas las personas pueden tener, que pueden dar tranquilamente porque son unos datos públicos. Muy bien, esos datos públicos que yo puedo entregar sin ningún problema hacen referencia al nombre, a la fecha de expedición de mi documento, al número del documento, pero hasta ahí. Día a día y hacia allá tengo que empezar a ser más cuidadoso. Cuando estoy hablando del género, cuando estoy hablando de la fecha. No, dejémoslo ahí. ¿Sí? Repitamos, nombre, cédula. Número de cédula,
y fecha de expedición de la Hasta cédula. ahí. Eso es información. Eso es lo pública. único que de pronto podemos dar por teléfono. De resto, les aconsejo no entregar información por el teléfono. Es mejor ir a las entidades o estar muy seguro de pues, que sí está hablando con una entidad que lo esté llamando. Yo preferiría que nos cuidáramos muchísimo para que no tengamos fraude. Bueno, y Ricardo, finalmente esas entidades administrativas dedicadas al control de la aplicación de la protección de datos, si podemos hacer de pronto ese paso. Usted ahora las mencionó rápidamente, pero como que de pronto sepamos ya al final del programa cuáles son. Muy bien, todo lo relacionado con protección de datos personales está encargada la Superintendencia de Industria y Comercio. Es una entidad, en mi opinión, muy bien manejada, que tiene unas sanciones y que las hace valer. Hay muchas entidades en Colombia que tienen la potestad de ejercerlas, pero esta realmente lo hace. Para poner un ejemplo, solamente en el año 2019 tienen más de 10 sanciones diferentes tipos de empresas en Colombia. Un ejemplo muy claro de una sanción: una persona solicitó 8 veces que la retiraran del email marketing para que no les llegara información y esta empresa no lo hizo. El resultado fue una multa de casi 500 millones de pesos. Entonces, 500 millones de pesos por la queja de una sola persona quiere decir que este tema lo toman muy en serio. Y es por eso que las empresas también así lo deben tomar, así lo deben hacer, para evitar que incurran en este tipo de sanción. Ricardo, vamos a dar entonces unas recomendaciones para proteger nuestros datos. ¿Cuáles serían? Muy bien, es importantísimo que en las empresas sepan qué información es necesaria solicitarla y no solicitar información adicional si yo no voy a hacer uso de ella. ¿Ok? Como usuario es muy importante saber que estoy en todo el derecho de solicitar que no me exijan más información de la necesaria para la prestación del servicio. Si ya la tienen, puedo solicitar actualizarla, rectificarla o inclusive eliminarla. Entendamos que no se va a poder eliminar toda la información. Si para una factura requiero el nombre y el número de cédula, pues esa seguramente la van a tener que tener ahí almacenada. Pero la información pública, la información sensible, seguramente la pueden eliminar. Y tener muchísimo cuidado con lo que nos decías ahora. Con estas llamadas en las cuales nos solicitan información, nos hacen creer que nos están llamando de una entidad financiera y yo termino entregando mi información sensible. Le propongo rápidamente, leamos estas otras recomendaciones que tenemos aquí entre los dos. Cambiar las claves del correo electrónico de manera permanente. Activar el segundo factor de verificación del correo electrónico. No usar la misma clave en diferentes aplicaciones ni en redes. Bueno, Natalia, y ya debemos finalizar el programa, pero entonces nos sugieren los televidentes que les demos de pronto un medio de contacto para tener mayor información sobre ustedes. ¿Dónde los pueden contactar? En nuestro caso, yo los puedo atender personalmente. Nuestro número telefónico es el 444-2310. Nosotros somos Place2Pay, la pasarela de pagos enfocada en seguridad. Entonces, como nos tomamos este tema bien en serio, continuamente asesoramos empresas y continuamente asesoramos a nuestros usuarios, o a los usuarios en general, para que lleven unas buenas prácticas, tanto desde el punto de vista comercial como personal. Rápidamente, ¿nos puede repetir el número telefónico, por favor? Número telefónico 444-2310. 444-2310. 2310, nos lo aprendimos. Ricardo Pinillos, director de Place2Pay. Place2Pay. Place2Pay, director de riesgos de Place2Pay. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros parihueleando otra vez. Sí, señores, y los invitamos a que durante el fin de semana no se despeguen de la programación de Telemedellín. Siempre con vos.